vive en mí, vivo en tu reino. Quiero que levante tu voz ahí donde está. Que se haga en mí, dilo, tu voluntad como en el cielo. Muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y no dejar que la voluntad de Dios opere en mí. Cuando yo dejo y permito que la voluntad de Dios opere en mí, eso es adoración, eso es alabanza. Allí está Él, allí está Él, allí está Él. Estamos llenos. Dilo conmigo, no me falta nada. Créelo, aló, no escucho. Diga conmigo, no me falta. Dilo con el corazón, no de labios. Dilo con el corazón, iglesia. Porque cuando lo dice de labios es religión. Pero cuando yo lo creo en el corazón y digo, oh sí, Señor, Cristo vive en mí. Disfrutamos hoy de todas sus bendiciones, maravillas, milagros, prodigios, señales, de todas las cosas que Él ya ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Y si tú lo crees, yo quiero que le des un aplauso fuerte al Señor. Igual me uno a esto. Y esa palabra que Dios ha preparado hoy para nosotros. Damos gloria a Dios por la vida de nuestro amado pastor Ricardo Padilla, quien hoy sirve a la mesa. Amén. Iglesia, buenos días. Bueno, ¿sí me escuchan bien? Hoy, para la gloria del Señor, me ha correspondido dar el alimento, preparar la mesa. La gloria y la honra es para Él. Entonces, vamos a darle gracias al Señor. Amado Señor, te queremos agradecer en este día, Dios, por permitirnos hoy, Señor, otra vez poder recibir, Señor, no lo que nosotros, sino lo que tú has preparado para cada uno de nosotros, Dios. Te doy gracias, Padre, porque como instrumento tuyo, Señor, a la verdad no sé nada, Señor. Tú eres el que lo haces todo, Señor. Y heme aquí, Señor, para que se haga tu voluntad y que tú, Señor, pueda entregar, Señor, todo lo que has dispuesto para que recibamos de parte tuya, Señor, en Cristo Jesús. Te bendecimos, Padre, y te glorificamos y te damos el honor y la gloria y la majestad. Amén y amén. Bueno, tenemos un énfasis en este mes que se ha llamado, bueno, primero quiero dar el énfasis del año, que es, dice que porque nada podemos contra la verdad, sino por qué, por la verdad. Y en este mes el énfasis que tenemos en el mes de agosto es la mayordomía. Y ya se han dado dos temas de mayordomía, uno sobre la economía, porque es que la mayordomía trata de todo lo que se hace en la creación. Primero se dio sobre el tema de la economía, después se dio otro tema hace 8 días que fue el gobierno de la vida, gobernando mi vida. Hoy vamos a cambiar un poco la temática porque más bien se trata de que el tema sea mayordomos por asignación. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una asignación en esta tierra y cada uno vamos a cumplir con esa asignación, no por nosotros, sino por lo que Él hacía dispuesto desde antes de la fundación del mundo. El tema en sí se llama los 3 escuderos, mayordomos fieles y prudentes. Vamos a ver 3 personajes muy importantes en la palabra que cumplieron con la asignación de Dios, aunque nosotros quizás hubiéramos creído que lo hicieron por ellos. No, lo hicieron porque así estaba establecido desde antes de la fundación del mundo que lo hicieran. Entonces, hoy vamos a mirar que desde el principio de la creación Dios
comienza delegándole al hombre la responsabilidad de gobernar sobre toda la creación. Y vamos a mirar en Génesis 1, 27 al 28, que nos dice: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué fue lo que Dios estableció allí para el hombre? Primero, que fueran fructíferos y que se multiplicaran, y luego que señorearan sobre los peces del mar y sobre todo lo que existía sobre la tierra. Todo hasta ahí va muy bien, porque el hombre tenía la misma naturaleza de Dios, era el hombre espiritual, porque la palabra dice en Hebreos 1:3, dice que el hombre, que todo fue creado de lo que no se veía, y aquí el hombre fue creado de lo que no se veía. Pero en Génesis 2:7 se introduce un cambio trascendental para el hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios allí forma al hombre de lo que se veía, ¿sí? De la tierra. Allí lo forma de lo que se veía. Entonces aquí el hombre está formado de lo visible y cambia su perspectiva porque ahora está vinculado a la tierra. Para comprender esta transición debemos ir más atrás. Vamos a mirar a Génesis 1:1, donde dice la palabra, no está ahí, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó, está hablando de antes, está hablando de que ya había sido creado en la eternidad, ¿sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces en el principio los creó, está hablando de anteriormente, ¿sí? Y eso lo hizo en la eternidad. Y allí fue donde hubo una situación difícil, una situación donde un ángel se rebeló contra Dios, el ángel más importante que Dios tenía allá en la eternidad. Se llama Lucifer. Se rebeló contra Dios. Me preguntarán por qué va a hablar de este ángel que se rebeló allá, porque a través de eso es que vamos a mirar el primer escudero, porque Dios tuvo que levantar el primer escudero, un mayordomo fiel y prudente conforme a la voluntad de él. Dice que Lucifer se rebeló contra Dios, y eso lo miramos en Isaías 14, 12 al 15, donde nos muestra y dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Qué arrogancia. Pero ¿qué le dice Dios? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los destituyó con todos sus ángeles que habían pecado allá en el cielo. Los destituyó. Entonces Dios establece su plan
aquí en la tierra. ¿Cuál es el plan de Dios? Resulta que allá en el cielo no hay ley. Antes de la fundación del mundo no hay ley. No podía hacer juicio contra aquel que se había levantado contra él. Entonces, ¿qué sucede? Dios establece su plan utilizando la serpiente para llevarlo a cabo. Amén. La serpiente engaña al hombre en el paraíso, y aunque Dios estaba allí con Adán, Dios permitió que eso sucediera. ¿Por qué? Porque ese era el propósito de Dios desde la eternidad. Establecer la ley para poder hacer juicio contra aquel que se había levantado allá en el cielo contra él, en la eternidad. Es allí donde aparece el primer escudero. El primer escudero de nuestro Señor Jesucristo, Adán, fue el primer escudero fiel, mayordomo fiel y prudente. Dios encerró toda la humanidad y la creación en Adán, y por eso dice que todos quedaron ahí encerrados, destituidos. Si miramos en Romanos 8:20, ¿qué nos dice? Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios la sujetó en esperanza porque teníamos una esperanza que era el árbol de la vida, el árbol del que no comió el hombre. Esa era la esperanza. La sujetó en esperanza. Esa esperanza hoy ha sido cumplida en cada uno de nosotros. Hoy, cuando fue redimido, cuando Cristo fue resucitado y Cristo y nos redimió en la cruz del Calvario, ahí se cumplió esta esperanza. Ya está cumplida. Por eso dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Entonces, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios a causa, nosotros decíamos que la causa era porque Adán había sido desobediente y había pecado. No, Dios tenía un plan, y por eso en el reino de los cielos no existen las casualidades. Todo es establecido de acuerdo al propósito con el cual Dios así lo mismo lo estableció. Todos los hombres y mujeres utilizados por Dios en el Antiguo Testamento fueron mayordomos fieles y prudentes. ¿Por qué? Porque el que los guiaba era Dios. Dios fue el que los estableció. Fueron escogidos por Dios y hicieron cada uno conforme a lo que Dios así lo había establecido. Si miramos Noé, si miramos Moisés, todos cumplieron con la asignación. Por eso les hablaba que el tema podía llamarse mayordomos por asignación, porque todo el pueblo de Israel no lo utilizó Dios para cumplir ese propósito, sino algunos. Pero todos a los cuales escogió Dios, Dios permitió que cumplieran con esa asignación. Y quiero que miremos un personaje aquí, que es la vida de José. No quiero alargarme a todo el capítulo, únicamente quiero leer un versículo, porque realmente es todo el capítulo el que nos habla de José. Quiero parafrasear aquí en esta parte. José, Génesis 37:3. José fue hijo de Jacob, o sea, Israel. ¿Y qué pasa ahí? Resulta de que quiero hablarle un poquito de Jacob porque fue el padre de los 12 patriarcas. De ahí salieron las 12 tribus de Israel, y cada uno de los nombres de los hijos de Jacob o de Israel llevaron los nombres de las 12 tribus de Israel, entre ellos José. Y dice en el 3, llamaba Israel a José más que a todos sus hermanos, a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez.
y le hizo una túnica de colores. O sea, había una preferencia por José. Eso trajo que sus hermanos le cogieran odio porque era el preferido, ¿sí? Pero lo más importante era que José fue un hombre muy fiel a su padre, nunca le encubrió nada de lo que hacían sus hermanos. Eso todavía le trajo más odio a sus hermanos contra él. Pero pasa algo después, que es que Dios le enseña un sueño, le muestra un sueño a José, y José lo da a conocer a sus hermanos. Y cuando José da a conocer ese sueño, todavía le cogen más odio. ¿Y por qué José tuvo que contar ese sueño? José tuvo que contar ese sueño porque lo que Dios hace en cada uno de nosotros no es para quedárnoslo a nosotros, es para glorificar el nombre de aquel que lo hace en nosotros. Muchas veces el Señor hace muchas cosas en nosotros, y quizás en algún tiempo, quizás aquí hay algunos que saben cómo el Señor en algún tiempo me hizo cosas extraordinarias en mi vida, y yo me sorprendía, pero a veces quizás se creía que era uno. Hoy que tenemos más conocimiento del Señor, sabemos que tenemos que ser testimonio, que tenemos que dar a conocer, no por nosotros, porque yo no soy nada, yo no soy más que ninguno de ustedes. Y entonces, ¿y qué sucede? Pero tenemos que darlos a dar a conocer los sueños o lo que el Señor nos muestra y lo que hace en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado, el nombre de Él sea exaltado y glorificado, no nosotros. Simplemente nosotros somos instrumentos. Entonces, por eso Él tuvo que contar ese sueño a sus hermanos, porque tenía el carácter de Dios y tenía que contarlo. Entonces, al contar ese sueño, todos ellos se rebelan contra José, aún su mismo padre. Quedó sorprendido cuando él le cuenta los sueños y dice, bueno, ¿acaso reinará sobre nosotros? Entonces, ¿qué deciden sus hermanos? Deciden, como les decía, quiero parafrasear, ¿qué dicen sus hermanos? Deciden deshacerse de José. ¿Y por qué? Porque hay una diferencia entre el hombre con el carácter de Dios y los hombres que no tienen el carácter de Dios. ¿Cuántos hombres necesitó Dios de las 12 tribus de Israel para cumplir con el propósito que Él quería hacer allá? Un solo hombre, José. Nadie sabía, ni siquiera su padre pensaba que José fuera a ser ese hombre, el cual fuera a cumplir con una asignación que Dios le había dado. Entonces, por eso él tuvo que cumplir ahí. ¿Y qué hacen sus hermanos? No lo pueden matar, entonces lo venden a una compañía de ismaelitas que venían, y fue vendido. ¿Para qué? Para Egipto. Pero ¿qué sucede con José? José nunca abrió la boca. No, José nunca dijo, bueno, porque sabía quién era el que estaba con él, quién era el que lo estaba fortaleciendo. Entonces, por eso miramos aquí también un versículo que nos dice en Isaías 53:7. Es un versículo mesiánico. Resulta de que José fue el prototipo de Jesucristo. Por eso dice, angustiado él, en el Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Miramos aquí que realmente él siempre estuvo que pagar eso allá. No pudieron matarlo, así que lo vendieron a Egipto, como les decía antes. Fue comprado por un hombre que se llamaba Potifar, un hombre muy importante allá en Egipto, quien vio que Dios estaba con él, porque todo lo que él tenía lo puso en sus manos, y dice que en sus manos prosperaba. Entonces Dios
estaba con él, él lo vio, pero resulta de que pasó algo. Aunque Potifar tenía una referencia muy elevada de él, muy importante, porque dijo, lo puse a cargo de todo. Resulta que la esposa de Potifar vino a querer que se acostara con él. Y él que le dice, mi Señor me ha dado todo, me ha entregado todo en tus manos, en mis manos, para que yo sea el mayordomo de todo, pero menos de ti. ¿Por qué? Era temeroso de Dios. Tenía temor de Dios. ¿Y qué sucedió? La esposa de Potifar lo acusa, lo echan a la cárcel. Pudo más las palabras de la esposa de Potifar que la referencia que tenía Potifar de José. Eso está bien. ¿Y qué sucede en la cárcel? En la cárcel el carcelero dice que también halló gracia en los ojos de José y lo colocó en el puesto más alto que había en la cárcel, que era a dirigir los presos. Y allí resulta que llegan dos presos del faraón que habían sido enviados a la cárcel porque habían cometido un error. Y de ahí tuvieron un sueño los dos presos. ¿Y qué sucede? Entonces José le revela los sueños a ellos. Y se cumple tal como José les dijo. Entonces José le pide al copero que fue el que quedó, que fue restituido otra vez a Faraón, para que le pasara la copa otra vez como lo hacía antes. Y José le pide a él que cuando estuviera con Faraón se acordara de él. Dice que pasaron 2 años y no pasó nada. Solamente cuando Faraón tuvo un sueño, y nadie se lo pudo revelar, entonces se acordó, bueno, hay alguien que me reveló el sueño a mí, y le dijo a Faraón. Entonces Faraón, ¿qué hizo? Lo mandó traer de la cárcel. Le revela el sueño a Faraón. ¿Y qué sucede? Faraón no encuentra otro hombre que tuviera el Espíritu de Dios para poder colocarlo al frente de todo en ese tiempo, ¿sí? Lo coloca segundo sobre él, sobre Faraón. Y pasa que vienen sus hermanos, porque había una hambruna muy grande en ese tiempo. Tuvieron que venir por comida a Egipto. Y resulta de que allí se inclinaron delante de José sin darse de cuenta que era José el que estaba ahí. Y aún su padre también vino y se inclinó. No se inclinó por decisión propia, sino por decisión de la vida, por el tiempo que ya era anciano y se tuvo que inclinar. Entonces miramos que todo lo que Dios estableció se cumplió al pie de la letra, tal y como Dios lo había predestinado de antes de la fundación del mundo. Entonces José fue un mayordomo fiel y prudente. Y así como les decía, todos y cada uno de los hombres de Dios que fueron escogidos desde la eternidad fueron mayordomos fieles y prudentes delante de Dios, porque no cumplieron por ellos, sino porque hay alguien que era el que estaba cumpliendo eso en ellos. Y así es con nosotros hoy. Nosotros también, todos y cada uno aquí en esta tierra, estamos para cumplir ¿con qué? Con la asignación que Dios nos ha encomendado, ¿sí? Simplemente tenemos que dejar que Dios actúe en nosotros. Ahora vamos a mirar el segundo escudero. El segundo escudero se llama Juan el Bautista, quien presentó al Cordero de Dios. Dice que fue el que vino a pavimentar las calles para que viniera Jesús. Miramos en Isaías 43 que nos dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Viene
a preparar el camino al Señor. Pero ¿dónde estaba Juan el Bautista? En el desierto. Todos y cada uno de nosotros, cuando llegamos al Señor, tenemos que ir a un desierto, porque ahí es donde nos van a preparar para la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si miramos, Jesús a los 33 años fue llevado al desierto. ¿Para qué? Para prepararse para la misión. Juan el Bautista tuvo que ir al desierto. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, ¿a dónde fue? Al desierto. Nosotros cuando salimos, cuando llegamos, cuando Dios nos alcanza, ¿a dónde llegamos? Al desierto. Por eso muchas veces nos quedamos solos. Por eso muchas veces nadie nos cree. Porque tenemos que pasar un desierto, y en ese desierto es donde nosotros Dios permite que nosotros podamos cumplir con la misión que Él nos ha encomendado a nosotros. Amén. Entonces vamos a mirar ahora Mateo 3 del 2 al 4. Dice, y diciendo, ¿quién decía? Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se está presentando al reino de los cielos, que apenas se había acercado, todavía no había sido crucificado, todavía no había sido glorificado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, ya lo leímos, ¿no? Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Pero Juan tenía una particularidad, como les decía, del desierto. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Qué comida extraña, pura comida del desierto, y se vestía también como en el desierto. Comía chapulines, porque esas son las langostas, no son langostas de mar, son chapulines. En el desierto no hay comida de mar, chapulines era. Entonces miramos que Juan estuvo esa particularidad para venir, para ser preparado y venir a cumplir con el propósito el cual Dios lo haya establecido ahí, como segundo escudero. Juan vivía una vida sencilla, sin lujos. Por eso Jesús dijo en Mateo 11:11, dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha hallado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Entonces, la grandeza es de Dios, la grandeza no es de nosotros. Nosotros somos simplemente instrumentos. Nosotros, como dicen, lo único que yo sé es que no sé nada. El único que sabe todo es Dios. Entonces tenemos que tener eso muy claro. Solo Él es el que puede actuar en nosotros. ¿Qué sucedió? Juan fue fiel a su misión y fue valiente, porque al denunciar a Herodías, ¿quién era Herodías? La mujer de Herodes. Resulta que Herodes estaba viviendo con la mujer del hermano, con la cuñada, y Juan el Bautista le llama la atención y le dice, eso no está bien, que tú vivas con tu cuñada. ¿Y eso qué le cuesta a Juan? Le cuesta la cárcel y le cuesta la cabeza. En la prisión, cuando Juan estaba en la cárcel, Juan dudó de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nunca fue a visitarlo a la cárcel, porque para Jesús no era relevante ir a visitarlo a la cárcel, porque él sabía que estaban cumpliendo una misión aquí en esta tierra, ¿sí? Una asignación que habían recibido. Entonces Jesús no fue a visitarlo. Entonces Juan duda y le envía a sus discípulos a preguntarle si él era el que había de venir o esperaban a otro. Y resulta de que, ¿qué le dice Jesús? Jesús le contesta en Mateo 11:5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son
resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Juan fue decapitado, cumpliendo el propósito eterno de Dios. Su muerte simboliza el fin de la ley, porque la ley tenía que bajar la cabeza, para que ahora en la gracia la cabeza fuera la cabeza de Jesucristo, que es la que ahora está sobre nosotros. Entonces, y el que gobierna nuestras vidas. Amén. Entonces, para poder bajarle la cabeza a la ley, tuvo que bajarle la cabeza a Juan. No podían haber dos cabezas. Y ahora queda la cabeza ¿de quién? De Jesús, de Jesucristo, que es la que está con nosotros hoy. Ahora quiero mostrarles el mayordomo más fiel y prudente, que es el referente para nosotros hoy, que fue Jesucristo, fue Jesús, el mayordomo más fiel y prudente. Y quiero que miramos en Lucas 12, 42 al 48, ¿qué nos dice? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día en que éste no lo espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien él haya dado mucho, mucho le demandará, y al que mucho le haya confiado, más le pedirá. Entonces aquí nos muestra cómo es un verdadero siervo fiel y prudente delante del Señor. Aquí estamos hablando de la vida de Jesús. Jesús administró con sabiduría y obediencia todo lo que el Padre le confió. Él nunca habló de que él hiciera algo, habló conforme a lo que el Padre le decía, así lo hacía. ¿Por qué? Fue fiel a su voluntad del Padre, como expresó en el huerto de Getsemaní, cuando él dijo: no, que no se haga lo que yo, sino lo que él, que se haga su voluntad y no la mía. Usó sus dones para sanar, enseñar y transformar vidas. Fue humilde y obediente, sirviendo con amor. Alimentó espiritualmente a los discípulos y preparó al pueblo para su venida. Todo lo hizo tal como el Señor lo haya mandado, llamando a vivir con rectitud, y fue ejemplo perfecto de lo que significa ser un verdadero siervo fiel y prudente para nosotros. Ahora vamos a mirar el tercer escudero. Ya miramos los dos primeros, vamos a mirar el tercer escudero. El tercer escudero fue Judas. Judas le tocó hacer el trabajo sucio, pero realmente fue lo que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo que tenía que suceder. Judas Iscariote, aunque su papel, como les decía, fue difícil, formaba parte del plan divino que Dios había establecido. Fue fiel a su asignación. ¿Por qué fue fiel a su asignación? Tenía que vender al maestro por 30 monedas de plata, lo vendió.
resulta que fue también prudente porque lo señaló con un beso. Tenía que ser prudente al señalarlo con un beso. ¿Por qué? Porque la guardia de Herodes no conocía quiénes eran, quién era Jesús entre ellos. Y cuando ellos fueron a prender a Jesús, a cogerlo, ¿qué sucede? Donde no haya alguien que vaya y lo señale, se haya presentado una masacre ahí en ese momento. ¿Qué hace Judas? Va y con un beso lo señala, tal como lo establecido Dios. Si miramos en Lucas 22, 47 al 48, dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Con un beso tenía que entregar al Hijo del Hombre. Eso es lo que le dice Jesús. Con un beso tenía que entregar al Hijo del Hombre, tenía que señalarlo. Ahí Judas cumple su misión, ¿sí? De ser ese escudero que tenía, así como hubo un escudero que le abrió el camino, lo recibió, lo dio a conocer. Hubo otro que tuvo que entregarlo para que fuera sacrificado. Así como Adán, Juan el Bautista, Judas cumplieron con lo que les fue asignado, también nosotros en Cristo estamos llamados a cumplir con un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros aquí en esta tierra. Es fácil señalar, es fácil condenar, es fácil también murmurar de las personas, ¿sí? Pero realmente cuando nosotros nos damos de cuenta de que todo esto no fue porque ellos quisieron hacerlo, sino porque había sido establecido por Dios, nos damos de cuenta que nosotros también estamos condenando, y no estamos condenando al que fue condenado, sino al que lo asignó. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros también. ¿Cuántos de nosotros dijimos no, que por Adán haber pecado allá, nosotros por haber desobedecido a Dios quedamos muertos? ¿Cuántos dijeron no, que es que aquel me engañó, es un Judas? Pero realmente todo eso estaba entre los planes de Dios. Todo eso ha sido establecido por Dios. Quiero que miremos en Efesios 1:4, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, ¿quién nos escogió a nosotros? ¿Y quién tomó la determinación de escogernos? Él. ¿Quién toma la determinación de hacer lo que Él ha establecido desde la eternidad en nosotros? Él. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nada. Simplemente obedecer, ser fieles y obedecerle. En 1 Corintios 15, 20 al 22 nos dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Entonces hoy estamos en la gracia, en el nuevo pacto, en la verdad presente, y esto es para nosotros hoy. Ya nosotros fuimos vivificados, hoy ya no estamos como ellos estuvieron allá. Hoy hemos sido escogidos por Dios, somos hijos de Dios, y lo único que nosotros tenemos que hacer es que cada uno de nosotros ya es alimentarnos cada día con el pan de vida. ¿Cuál es el pan de vida? Dice que el pan de vida que bajó del cielo. Dice que en el desierto hubo un pan de vida que bajó del cielo, que fue el maná. Pero resulta de que cada día
ellos tenían que coger una porción, una medida de pan para alimentarse. No podían coger más de la medida que Dios había establecido, porque si cogían más se les dañaba. Eso lo aprendieron porque al principio ellos todos cogían y querían coger más, que porque sí, porque así es el hombre. Pero él le dijo: no, cada uno coge su medida para cada día, únicamente lo que le correspondía. ¿Qué dijo Jesús en el Padre Nuestro? El pan nuestro de cada día, ¿no lo que? Hoy. Cada día tenemos que alimentarnos de ese pan de vida. ¿Quién es el pan de vida hoy para nosotros? Jesús dice: comed de mí, comed de mí. Todos los días tenemos que tomar una porción para comerla. Dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día. O sea, cada día. El pan de ayer ya pasó. Hoy. Y hoy, como no hay mañana ni hay ayer, hoy, el pan nuestro de cada día, de cada día, de cada día, tenemos que alimentarnos. Entonces, ese es el pan de vida que bajó del cielo, con el cual tenemos que nosotros alimentarnos hoy. Nos llama la atención para que nosotros tomemos la porción, porque muchas veces somos exagerados y comemos mucho, y realmente necesitamos una porción, la porción que nos va a alimentar. Pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué nos va a decir a través de esa porción. Puede ser un versículo, puede ser un capítulo, pero en un capítulo no, un versículo, 2 versículos, nos va a hablar cada día, nos va a alimentar cada día con ese pan de vida. Entonces no podemos dejar que el pan de hoy, o sea, si recibimos hoy aquí en la congregación, volvemos a recibir dentro de 8 días. No, cada día. El pan nuestro de cada día nos lo hoy dice. O sea que cada día nos va a dar el pan de vida que necesitamos. Pero para poder nosotros tomarlo, tenemos que tomar la iniciativa nosotros de tomar el pan cada día. Entonces, y eso es lo único que Dios quiere. Lo único que tenemos que hacer es alimentarnos cada día con el pan que Él ha establecido para nosotros hoy. Ser obedientes, tener comunión con Dios, con el Señor 24/7, creer, porque creer es muy importante, ser conscientes de quiénes somos hoy en Cristo, porque muchas veces nosotros recibimos la palabra, el Señor nos habla y tomamos la palabra como algo y la pasamos, pero realmente le preguntamos qué quiere que nosotros hagamos con esa palabra. Dios quiere despertarnos. Por ejemplo, despertémonos para que podamos recibir ese pan de vida que Dios tiene para nosotros. Nosotros venimos aquí con el propósito de que Dios nos dé la porción que tiene para nosotros hoy, pero si nos quedamos dormidos, realmente no vamos a recibir nada. Entonces, lo único que quiere Dios es que seamos obedientes. No podemos hacer nada por nosotros. Ya vimos que todo fue asignado por el Señor y Él está haciendo una obra en cada uno de nosotros y le está perfeccionando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dejar que Él la cumpla, que Él la haga. Entonces, eso es lo que Dios quiere con nosotros. Y así podemos ser esos mayordomos fieles y prudentes y no abrir la boca, porque como les decía antes, nosotros somos buenos para abrir muchas veces mucho la boca, para señalar, para condenar, para murmurar, pero miramos que los hombres y mujeres que utilizó Dios del Antiguo Testamento nunca abrieron la boca para decir por qué, sino un para qué. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros somos esos mayordomos fieles y prudentes, Dios puede agregar a aquellos hombres y mujeres que han sido salvos por asignación. Dios agregará
dice que le agrega a los hombres que han de ser salvos. Y eso nosotros lo estamos esperando como iglesia, estamos orando por eso. Pero ¿qué sucede? Muchas veces no lo vemos. Muchas veces no lo vemos porque realmente no estamos cumpliendo con lo que Dios ha establecido en nosotros. No le estamos creyendo lo uno. Lo otro es que nosotros quizás señalamos, condenamos, pero cuando nosotros somos fieles a lo que Él ha establecido en nosotros, todo va a ser bien para cada uno de nosotros. Cuando nosotros inclinamos nuestra cabeza y permitimos que Cristo sea la cabeza que gobierne nuestras vidas, todo se va a alinear al propósito de Dios. Y aún la naturaleza va a conspirar a nuestro favor. Todo va a ser a favor nuestro, porque Dios lo que quiere es que nosotros seamos fieles y seamos prudentes, que tengamos carácter, que tengamos el carácter de Cristo, para que Él pueda cumplir con todo lo que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros. Lo que el Señor Jesucristo espera de nosotros es que, así como aquellos 3 escuderos fueron utilizados por Dios sin decir nada, como les decía, hagamos nosotros hoy, quizás hagamos nosotros lo mismo, ¿sí? Simplemente dejemos que Él actúe. Quizás estamos pasando por situaciones difíciles, porque todos pasamos por situaciones difíciles. Y como les decía al principio, lo que sucede es que a cada uno de nosotros el Señor nos lleva a un desierto para probarnos, para probar a ver si pasamos el examen o no lo pasamos, para poder llevarnos al ministerio al cual Él nos ha llamado. Entonces, y a veces quizás hay personas, habemos iglesia que todavía no hemos salido de ese desierto, todavía no nos hemos quedado ahí. ¿Por qué? Porque no hemos cumplido con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros hoy. Si miramos en segunda de Corintios 4:17, no está ahí, así está. Gracias, pastora. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros ¿qué? Un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces miramos que estamos pasando por un tiempo que no es fácil, todos pasamos por ahí, pero eso es para poder el Señor pulir nuestras vidas, para que podamos lograr cumplir con la asignación que Él estableció para cada uno de nosotros en esta tierra. Por eso dice que todas las cosas que nos suceden es para bien a los que le amamos. No tenemos que tener en poco las situaciones que nos suceden, porque realmente de eso, como les decía, no es un por qué, no es un para qué, sino un por qué. No es un por qué, sino un para qué. ¿Para qué el Señor quiere hacer eso en nosotros? Miramos en Hebreos 11, todo el capítulo de Hebreos 11 nos muestra el Señor una galería de los hombres y mujeres de Dios que cumplieron fielmente. Por eso dice los héroes de la fe, que cumplieron con el propósito de Dios. Entonces, todos aquellos hombres y mujeres cumplieron con el propósito de Dios. En todo el capítulo de Hebreos 11 nos habla de esos héroes de la fe, que fueron hombres que Dios estableció para que cumplieran
con una asignación y lo cumplieron. Si miramos en el 12, en el 12:1, nos dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos. Tenemos una gran nube de testigos que la miramos en el capítulo 11, ¿sí? Una gran nube que cumplieron, una galería de hombres y mujeres que cumplieron con la asignación que Dios les estableció a ellos. Miramos un Abraham, miramos un Moisés, miramos un Noé, y todos y cada uno ellos cumplieron a cabal. Estos tres escuderos que nosotros no los teníamos en cuenta porque decíamos, no, es que ellos hicieron eso porque fueron desobedientes, pecaron. Pero ¿qué sucede? Realmente eso fue establecido por Dios y ellos tenían que cumplirlo cabalmente conforme Él lo ha establecido en la eternidad. Hoy nosotros también tenemos que cumplir cabalmente con lo que Dios ha establecido en nosotros, y hoy mucho más, porque hoy Cristo está en nosotros y Él es el que está llevando a cabo esa obra. Lo que sucede es que ahí en nosotros están las dos naturalezas, la naturaleza espiritual, que es la de Dios, y la naturaleza carnal, que es la de nosotros, y ahí está la lucha de nosotros cada día. Por eso cada día tenemos que crucificar nuestra carne, crucificar lo que a nosotros nos gusta, crucificar los ojos, crucificar los oídos, crucificar la boca. Cuando crucificamos nuestros sentidos, ¿qué sucede? Podemos utilizar los sentidos espirituales, pero si no hemos crucificado los sentidos naturales, por eso decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, porque había crucificado totalmente toda su vida, los ojos, los oídos, la boca, las manos, los pies, para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que quiere Dios, que crucifiquemos todo. Cristo está en nosotros y todo lo tenemos ya, pero ¿será que tenemos crucificado nuestra boca para no hablar de más? ¿Tenemos crucificados los ojos para no ver lo que no tenemos que ver? ¿Tenemos crucificados los oídos para no escuchar lo que no tenemos que escuchar? Está ahí las dos naturalezas, la naturaleza carnal y la espiritual, y las dos no se pueden, las dos no son compatibles. Entonces, pero Cristo está, si nosotros somos intencionales en que la naturaleza carnal sea crucificada, Él lo va a estar haciendo, porque Él está haciendo la obra en nosotros. Pero entre más nos resistamos nosotros a que Él crucifique esa naturaleza carnal, más nos demoramos en poder nosotros disfrutar de lo que Dios ha establecido para nosotros hoy aquí en esta tierra. Quizás muchos de nosotros no estamos disfrutando de lo que Dios ya nos entregó. Todas las promesas fueron cumplidas, todas las bendiciones ya las recibimos, pero ¿la estamos disfrutando? Tenemos que crucificar esa carne, crucificar cada día, morir cada día. Crucificar es morir cada día a lo que no es de Dios y poder resucitar a lo que es de Cristo, porque Cristo ahora está en nosotros. Entonces, como les decía en el versículo, en la galería de los héroes de la fe, en Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces tenemos que despojarnos de ese peso que tenemos. Dios no quiere que carguemos nosotros peso. ¿Qué les dijo a los discípulos Jesús? No lleven nada, porque nosotros dependemos
es de aquel que nos habita, es de Cristo, es de Dios. No dependemos del hombre. Tenemos que empezar a quitarnos eso de nosotros. Nosotros tenemos una asignación, trabajamos aquí, tenemos cada uno un trabajo que desempeñar, pero a través de ese trabajo Dios está también permitiendo que cumplamos con la asignación que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿sí? Ser fieles, no ser mentirosos, no engañar, no ser, como decíamos antes, no ser ese Judas. Pero ese Judas ya no vamos a hablar de ese Judas, porque ese Judas así lo estableció Dios. Y cuando nosotros hablamos a contra de ese Judas, estamos hablando a contra de aquel que lo asignó. Entonces no estamos bien. Cuando hablamos a contra de Adán porque hizo lo que hizo, igual. Cuando hablamos de Juan el Bautista que le quitaron la cabeza, igual. Porque realmente todo ha sido establecido por el Señor en la eternidad. Ahora nosotros simplemente tenemos que, como dice aquí, correr la carrera con paciencia, despojarnos de todo peso, de toda carga, de toda ansiedad, de todo afán, y dejar que el Señor obre en cada uno de nosotros. Eso es el reino. Entonces vemos aquí un ejemplo para nosotros hoy, que tenemos que crucificar cada día todo lo que no es conforme a la voluntad de Dios. Quizás nosotros tenemos, como les decía, momentos no fáciles, pero resulta de en este tiempo estaba yo preguntando al Señor por qué la situación, por qué la iglesia, y el Señor me mostraba la conciencia, porque es que nosotros no hemos sido conscientes de quiénes somos hoy en Cristo, de qué naturaleza nosotros hemos sido revestidos, de qué herencia nosotros disfrutamos hoy. Tenemos que ser conscientes, permitir, como dice la palabra, dice que el Espíritu Santo aconseje nuestra conciencia, ¿sí? Dejar que Él aconseje la conciencia. Dice que Él nos aconseja, aún de noche aconseja nuestra conciencia, nos permite ser conscientes de quiénes somos, pero tenemos que tener comunión con el Señor para que Él sea el que aconseje nuestra conciencia y nos permita entender realmente y tener la firme convicción de que hoy en Cristo, quiénes somos, qué es lo que nosotros debemos de estar disfrutando hoy. No lo estamos disfrutando porque nuestra conciencia nos traiciona, es parte del alma, porque el alma se tiene que sujetar al espíritu, ser crucificada la conciencia y el alma para que, como les decía, podamos actuar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esa era la palabra para hoy. Vamos a colocarnos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Amado Señor, te queremos agradecer, Dios, muchas gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes todo bajo tu dominio, bajo tu control, Señor. Nosotros simplemente somos instrumentos y espectadores a lo que tú has dispuesto, Señor. Te pido para que tú permitas que podamos cumplir, Señor, con la asignación que tú nos has entregado para esta tierra, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y así como todos aquellos hombres y mujeres que cumplieron con una asignación que no les pertenecía a ellos, pero le pertenecía a Dios, hoy también nosotros podamos cumplirla, porque no nos pertenece a nosotros, le pertenece a aquel que nos creó, aquel que nos designó, aquel que desde antes de la fundación del mundo lo estableció y nos predestinó para que cumplamos aquí en esta tierra, Dios. Te bendecimos, Dios, te glorificamos y te damos muchísimas gracias, Padre, porque tú quieres lo mejor para nosotros, Dios, pero nosotros, tú quieres que nos alimentemos cada día, Señor, conforme a tu propósito y tu voluntad.
y que podamos crucificar, Señor, esos sentidos naturales para que los sentidos espirituales puedan fluir en nosotros y podamos hacer tu voluntad, Señor, en Cristo Jesús.